preeclampsia a toda aquella paciente que a partir de las 20 semanas presentaba una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y una diastólica mayor o igual a 90, en 2 tomas con un espacio de 4 horas, ¿correcto? A esto, si le sumamos signos de vasoespasmo, cefalea, tinnitus, escotomas o signos premonitorios, ¿sí? Llamamos preeclampsia sin criterios de severidad. La preeclampsia con criterios de severidad es aquella que presenta las presiones en 160 sobre 110 o en su defecto presiones de 140 a 90, pero añadiendo alteración o lesión de órgano diana, vale decir, proteinuria positiva en más en más de 2 cruces, o vale decir en más de 300 miligramos, 3 gramos, o en su defecto, la creatinina mayor a 1.1, o en este caso también el perfil hepático alterado. Dentro de ello tenemos el DHL, la lactato deshidrogenasa, o las transaminasas, ¿no? TG o TGP. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Recuerdan todo esto que hicimos en la clase anterior? ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctor. Confirmen si hay alguna duda hasta ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, doctor, todo Ya, claro. muy bien, sigamos. Entonces, a esto se le suma las convulsiones. O sea, doctor, si tenemos una paciente con preeclampsia sin criterios de severidad, preeclampsia sin criterios de severidad, sin criterios, pero a esto se suma convulsiones, vale decir, esto es una eclampsia. Doctor, ¿y si es una preeclampsia con criterios de severidad, que lo más frecuente es ello, donde las presiones con criterios de severidad, y las convulsiones, eclampsia, también? Entonces, al estado hipertensivo del embarazo, si le sumamos las convulsiones, se denomina eclampsia. Se refiere a la aparición de convulsiones tónico-clónicas generalizadas o coma de nueva aparición en un paciente con preeclampsia o hipertensión gestacional, ¿no es cierto? Sí, sigue siendo una causa más común de morbilidad y muerte materna, especialmente en regiones de recursos limitados. Claro que sí, porque si tú no diagnosticas, no identificas este tipo de paciente y no actúas, pues la paciente se muere. Y pregunto, ¿por qué se mueren las pacientes con estado hipertensivo? Hicimos en la clase anterior, básicamente. ¿Por qué se mueren? Acuérdense de la habitación, del cuarto, la clase, donde pasábamos clases y una de las tuberías se llegaba a romper. ¿Cuál es la causa de muerte? Ictus hemorrágico, doctor. Muy bien. Ictus hemorrágico, accidente cerebrovascular tipo hemorrágico, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Básicamente por eso se nos mueren, ¿no? Y la otra causa sería la ruptura hepática, ¿no? La ruptura hepática. ¿Ya? Muy bien. Que los sangrados son masivos, son considerables, ¿no? Sigue siendo la causa de mortalidad, ¿no es cierto? Y la eclampsia es más común en el último trimestre, porque dijimos, gracias a Dios, la preeclampsia se clasifica de acuerdo a la edad gestacional. Si tiene menos de 33 semanas, ¿cómo se denomina? Preeclampsia precoz. Y si se presenta más de 33 semanas, ¿cómo se llama? Preeclampsia tardía. ¿Recuerdan o no? Por eso es que han hecho el estudio de ASPRE, ¿no? En la tarea. Que gracias a Dios también se ha visto de que gracias a este estudio, pues se vio que el ácido acetilsalicílico en dosis variables de 81, 100, 150 miligramos tiene el factor protector, ¿no? Previene las preeclampsias, en este caso pretérminos o las preeclampsias precoces, y por esto evita de que hagamos una preeclampsia precoz, pero no es que va a evitar la preeclampsia, sino se ha asociado como un factor protector a que no ocurra antes de las 33 semanas. Y si ocurre después de las 33, la chance de vida del feto es mayor, pues porque ya tiene mejor peso, está cerca de la maduración pulmonar y demás. Y se hace cada vez más frecuente a medida que se acerca el parto. En años más recientes, la incidencia de la eclampsia postparto ha disminuido. Claro, porque sabemos de que si nosotros disminuimos la presión arterial en un estado de preeclampsia, básicamente sabemos que el manejo es culminar la gestación. Y sabemos que si culminamos la gestación y en teoría, si sacamos esta placenta que generó la aceleración en los vasos espirales, la resistencia vascular periférica, alteramos evitamos que si continúe el daño endotelial y demás, y pues las presiones se normalizan.
¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que te dice. Y por ende, si las presiones se normalizan, no hay convulsión. Sin embargo, existen cuadros de preeclampsia, escuchen bien, estoy hablando de preeclampsia, en este caso posparto. ¿Cómo es eso, doctor? Si para que haya preeclampsia, tiene que estar gestando y el tratamiento es retirar el feto y placenta, terminar el embarazo. Sí, pero resulta que existen estudios donde hay un pequeño porcentaje que es raro, pero es posible presentar cuadros de preeclampsia posparto o preeclampsia refractaria puerperal, donde dentro de todas las pacientes que son operadas o dan parto vaginal inducido por preeclampsia tienen que ser vigiladas por 7 a 10 días. Durante este tiempo, en el séptimo o décimo día, es donde puede ser una preeclampsia refractaria, donde el daño endotelial no se ha revertido. Y esto puede condicionar, en este caso, un estado de morbimortalidad mayor, porque una preeclampsia postparto es más peligrosa que una durante el embarazo, por si acaso. ¿Y por qué? Simple el análisis. Si yo trato una preeclampsia culminando la gestación y esta paciente se preeclampsia en el postparto, ¿qué rayos hago para revertir esto si en teoría saqué la placenta y saqué al feto? Entonces, ¿cuál es la teoría? Dicen de que probablemente queden restos placentarios y permitan que estos vasos espirales se sigan comportando de la misma manera, donde en teoría el útero cree en su defecto o estos vasos espirales aún mantienen su resistencia vascular periférica. ¿Ya? Mucho cuidado o mucho ojo con esa aclaración. ¿Ya? La incidencia epidemiología. La eclampsia ocurre en el 10% de todos los embarazos. El 10% quiere decir que de 10, 1 o de 100, 10. En la India representa el 20% de la tasa mundial de mortalidad materna, junto con la hemorragia, la preeclampsia y la eclampsia, que son la causa directa. Ya hay una predisposición. Más común en primigrávidas, o sea, más común en primigestas, ¿no? Mucho cuidado, 75%. La eclampsia es la tercera causa principal de mortalidad materna después de la tromboembolia y las lesiones no obstétricas. La presión arterial diastólica materna mayor a 110, escuchen bien, la presión arterial diastólica mayor a 110 se asocia con mayor riesgo a desprendimiento de placenta, retraso del crecimiento fetal. Claro, porque dijimos que que un criterio de preeclampsia con criterios de severidad, ¿cuál era la presión? ¿Y cuánto debe ser la presión para una preeclampsia con criterios de severidad? ¿Quién me dice? Mayor o igual a cuánto la sistólica y cuánto la diastólica. 160 y 110. 160, eso no puedo digitar acá, perdón. No, 110. 160 sobre 110. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien, milímetros de mercurio. Y la incidencia máxima es en la adolescencia y principios de los años 20, pero la incidencia también aumenta después de los 35. O sea, no sea un mayor problema. Dijimos, menores de 18 y mayores de 40. También es un factor de riesgo. Muy bien. Y esto va a aumentar, porque le hablamos de que cada vez las mujeres postergan la maternidad, cada vez desean estudiar más o realizarse como profesionales, como personas y demás, y pues postergan la maternidad a edades mayores. Y como tenemos esta predisposición por estadística, pues es posible que tengamos mayor incidencia de esta patología. Las convulsiones eclámpticas pueden presentarse anteparto, intraparto o posparto. ¿Y cuál es más frecuente, doctor? Antes del parto, porque el estado hipertensivo en preeclampsia es antes del parto. ¿Y puede haber en un intraparto? Claro que sí. Y puede haber un posparto, lo que decía, ¿no? La preeclampsia posparto o refractaria, que toda paciente operada, inducida por preeclampsia, tiene que tener un control estricto entre los 7 a 10 días por posparto. En estos días donde la paciente se va con tratamiento, mucho cuidado. La hipertensión causa una ruptura del sistema autorregulador de la circulación cerebral, lo que lleva a una hiperperfusión, disfunción endotelial, que es básicamente la causa, y un edema vasogénico y ocitotóxico. La hipertensión, en este caso, causa la activación del sistema autorregulador, lo que lleva a la vasoconstricción de los vasos cerebrales, hipoperfusión, isquemia localizada, disfunción endotelial y edema vasogénico citotóxico.
lo que va a generar como respuesta la convulsión. Repito, la hipertensión causa la activación de un sistema autorregulador, igual que en los vasos sanguíneos. Igualmente, cuando hay una respuesta, cuando se protegen los vasos sanguíneos del cerebro, al no recibir mayor perfusión y no permitir la lesión de endotelial o la lesión del vaso. Primero reducen el flujo, pero aumenta la resistencia vascular. Al aumentar la resistencia vascular, existe incremento de presión, ingresa mayor cantidad de sangre a estos vasos y se rompen. Pero lo que precede a eso es la vasoconstricción cerebral. Existe una hipoperfusión, existe isquemia localizada. ¿Y qué dijimos? ¿Qué dijimos, si ustedes recuerdan, cuando hay isquemia en un tejido, cómo se manifiesta? Con dolor. Con dolor. Dolor. Con Por dolor, eso la doctor. cefalea, doctor, me duele la cabeza, veo estrellitas. ¿Me entienden? Es lo que precede, por eso se llaman signos premonitorios. ¿Me entienden? Muy bien. Hallazgos clínicos. Presentación clínica. La hipertensión, en este caso, el aumento de presión, dijimos que genera un incremento de sangre hacia el flujo cerebral y este hace un sistema de autorregulación generando vasoconstricción y pues generando isquemia, lo cual va a generar el dolor de cabeza, ¿no? Trastornos visuales, los escotomas, la pérdida de visión borrosa, diplopía y defectos del campo visual. El dolor epigástrico, doctor, dolor epigástrico, ¿por qué? Igualmente, porque la presión incrementa y existe una resistencia vascular a nivel hepático que hasta incluso genera necrosis a nivel de circulación hepática, y pues estos vasos al estar debilitados se rompen y generan hematomas subcapsulares. Y cuando hay distensión, recuerdan cuando decían el hígado no duele, ¿qué es lo que duele? Es la cápsula de Gleason. ¿Y por qué está doliendo? Pues porque como hay lesión endotelial, hay ruptura de vasos, esta sangre acumulada distiende la cápsula de Gleason y puede generar ese dolor. Y en algunos casos puede ser hasta sintomático. Por eso es que esta enfermedad, vuelvo a decir, nos rompe la cabeza. Porque hay pacientes que tranquilamente están con presiones de 140/90, 130/80, empiezan a convulsionar. Pues como es dinámica, las presiones no son constantes, te lleva a la confusión. Por eso es necesario también el estudio laboratorial para ver si hay lesión de órgano diana, valores de creatinina, las deshidrogenasa, transaminasas y demás, plaquetas y demás. En el examen físico, los hallazgos neurológicos pueden incluir reflejos tendinosos profundos, puede haber clonus, ¿no? Los clonus como temblores superficiales, déficit de percepción visual, déficit de procesamiento visual, deterioro del estado mental, déficit de memoria, déficit de los nervios craneales. Características y convulsiones de las convulsiones eclámpticas son tónico-clónicas y son generalizadas y es un síntoma de gravedad durante un estado hipertensivo, donde tú dices, miércoles, es tanta la presión que el pobre cerebrito autorregula y dice, tanta la presión de sangre y dice, no es tanta la presión y se protege, no se van a romper mis vasos, hago vasoconstricción, aumento la resistencia vascular, pero el cuerpo ve esto y dice, no, aumentemos más la presión para que llegue sangre. Aumenta la presión y se llega a romper un vaso. Pero antes de esto, convulsionan, ¿no? Básicamente porque por este sistema de autorregulación que genera, en este caso, vasoconstricción, hipoperfusión, isquemia, disfunción endotelial, y empezó todo el chiste. Cuando estudien más profundamente preeclampsia, esta es otra de las teorías más complejas, la disfunción endotelial. En pocas palabras, la disfunción endotelial activa toda una serie de vías que genera un círculo vicioso para que la preeclampsia con criterios de severidad pues persista o empeore, en pocas palabras, nos lleve a todo esto. ¿Ya? Al inicio hay una pérdida abrupta de la conciencia, a menudo asociada a un grito o chillido. Los músculos de los brazos, las piernas, el pecho y la espalda se ven rígidos. El paciente puede comenzar a parecer cianótico durante la fase tónica y después de aproximadamente 1 minuto los músculos comienzan a sacudirse y contraerse durante 1 o 2 minutos adicionales. La lengua puede ser mordida y el esputo es espumoso y o sanguinolento. Muchas veces sanguinolento por las lesiones, ¿no? En el labio, en
en el vestíbulo de la boca y demás. La fase posictal o post-convulsiva comienza una vez que terminan los movimientos de contracción, los movimientos tónico-clónicos. El paciente está inicialmente en un sueño profundo, respirando profundamente y luego se despierta gradualmente, a menudo quejándose de dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué tal? ¿Sí? Entonces, la mayoría de los pacientes comienzan a recuperar la capacidad de respuesta de entre los 10 a 20 minutos posteriores a la convulsión generalizada, y los déficits neurológicos focales generalmente están ausentes. La respuesta fetal a la eclampsia. Lo que existe es una bradicardia fetal porque el feto dice, miércoles me llega poco oxígeno, y el fetito en respuesta a esto, para usar el poco oxígeno que estoy teniendo, mi corazón que trabaje menos, porque ustedes saben que el corazón a más bombeo es porque necesita mayor cantidad de oxígeno, o es el reflejo de que necesita mayor cantidad de oxígeno perfundido hacia nivel distal y órganos, del feto. La resolución de la actividad convulsiva materna se asocia con una taquicardia fetal. Pasa este periodo, la madre empieza a respirar espontáneamente, en este caso, más profundo, y entonces el bebé está ávido de oxígeno y late más rápido para distribuir ese oxígeno. Y la pérdida de variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, y a veces existen desaceleraciones transitorias por los periodos de hipoxia. Y el padrón de asfixia fetal, se llama eso porque le llega poco o una hiperperfusión, ¿no? Y el patrón de la frecuencia cardíaca fetal generalmente mejora con las intervenciones terapéuticas maternas fetales, vale decir, el uso de anticonvulsivantes, neuroprotectores, tocolíticos y demás. Que en pocas palabras sabemos que es un medicamento que tiene esas funciones, y es el sulfato de magnesio. Esa es la estrella de esta película. Muy bien. Diagnóstico diferencial. La eclampsia tiene un diagnóstico diferencial con accidentes cerebrovasculares. Doctor, claro, si está convulsionando, hay compromiso de sensorio y yo demás, ya me preocupo. Pero sé que si no controlo esto, voy a llegar a esto. Hemorragia intracraneal, trombosis arterial venosa, embolismo arterial, encefalopatía hipóxico-isquémica, angiomas, enfermedad hipertensiva, encefalopatía hipertensiva, feocromocitoma, lesiones ocupantes en el espacio del sistema nervioso central, un tumor cerebral, una enfermedad trofoblástica gestacional que hizo metástasis a nivel cerebral, un absceso, trastornos metabólicos, la hipoglicemia, la uremia y la hiponatremia, etiología infecciosa, meningitis, encefalitis, púrpura trombocitopénica, trombótica, trombofilia, epilepsia idiopática, vasculitis cerebral, síndrome postpunción dural, posanestesia, ¿no? Muy bien. Manejo. Hasta aquí todo claro. Hasta aquí todo claro, ¿sí? ¿Todo claro? Sí, doctor. Muy bien. ¿Dónde estamos? Aquí. Manejo. Cuando hablemos de convulsión, lo importante es mantener la permeabilidad de las vías respiratorias y prevenir la aspiración. Sabemos que para esto lateralizamos a la paciente, evitando que la lengua caiga hacia atrás. Básicamente ese es el principio. El paciente debe girarse sobre su lado izquierdo. Prevención de la hipoxia y el trauma materno. Cuando nos referimos a la hipoxia y el trauma, la hipoxia y el trauma materno, es asegurando vías respiratorias, ¿no? Tratamiento de la hipertensión grave, si se presenta, o sea, tenemos que disminuir la presión, ahorita vamos a hablar cómo. Y la prevención de las convulsiones recurrentes, con un medicamento que es anticonvulsivante, estabilizador de membranas, tocolítico, y esta produce neuroprotección, que es el sulfato de magnesio, ¿no? Oxigenación y protección contra traumatismos. Claro, a la madre asegurarle un lugar donde no pueda nuevamente convulsionar y lesionarse, ¿no? Se coloca a la paciente en posición lateral. Se administra oxígeno suplementario de 8 a 10 litros por minuto a través de una máscara facial sin reinhalación para tratar la hipoxemia por hipoventilación durante la convulsión, porque saben, si la paciente convulsiona, perdón, no manejamos el estatus, pues en este caso, condicionamos a hipoventilación y por ende hipoxia hacia feto. Tratamiento de la hipertensión. La terapia antihipertensiva para prevenir el accidente cerebrovascular se inicia con una terapia antihipertensiva si la presión diastólica sostenida mayor o igual a 110 milímetros de mercurio o la presión arterial sistólica en 160. El riesgo de accidente cerebrovascular se correlaciona con el grado de elevación de la presión arterial
con la presión sistólica y diastólica en la materna. Los antihipertensivos, por decirlo así, de elección estarían la betalol, en primer lugar, la hidralazina, la nicardipina, el nifedipino, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la betalol es el ideal, pero no lo tenemos. Con una dosis de 20 miligramos intravenosos administrado gradualmente en 2 minutos, la hidralazina, los 5 miligramos intravenosos administrados de modo gradual en 1 o 2 minutos, y el nifedipino, que en realidad lo que hacemos es el manejo de 10 miligramos oral, ¿sí? ¿Sí? El nifedipino parenteral no lo tenemos en el mercado, tenemos el oral. 10 miligramos, en este caso dosis STAT. Doctor, ingresó una paciente con 160-110, dale nifedipino, y como sabemos que esta presión es alta y el riesgo de lesión cerebrovascular o accidente cerebrovascular, pues damos un neuroprotector y un anticonvulsivante, ¿no? Ya nos vamos preparando para esto, ¿sí? Donde nosotros vamos a repetir alrededor de 20 minutos como intervalo para lo que es la vigilancia, en este caso de la presión arterial. Podemos manejar 10 miligramos cada 20 minutos para ver cómo bajamos la hipertensión. Cuando es en el uso de tocolítico, es muy distinto. El nifedipino es tocolítico a la vez, inhibe contracciones uterinas, aparte de ser antihipertensivo. Se manejan 10 miligramos cada 15 minutos, o sea que 4 dosis en 1 hora como tocolítico para disminuir las contracciones. Incluso como tocolítico en algunos pacientes, cuando usamos por mucho tiempo, se me ocurre una semana en amenazas de parto pretérmino, las pacientes se desencadenan cefaleas. Dice, doctor, me duele mucho, será una preeclampsia, vamos a ver presiones normales, no hay signos de vasoespasmo, pero recuerdas, es un bloqueador de los canales de calcio, y como es un bloqueador de los canales de calcio, produce vasodilatación, y como produce vasodilatación, también puede responder a vasodilatación periférica distal, y por eso es que genera cuadros de hipoperfusión por vasodilatación y por ende cefalea, ¿no? Por el uso de nifedipino. ¿Sí? Muy bien. En cuanto al manejo, en una preeclampsia, cuando tenemos presiones de 140-90, nifedipino, 10 miligramos vía oral con unas presiones mayores o iguales a 160/110 milímetros de mercurio. El sulfato de magnesio es el que me interesa más. El sulfato de magnesio, sí, vamos a manejar. Cuando tenemos como tratamiento de la prevención de convulsiones recurrentes, el sulfato de magnesio es el manejo de elección en el embarazo. El tratamiento se dirige a la prevención de convulsiones recurrentes. Acuerdo universal en pacientes con eclampsia requiere terapia anticonvulsiva para prevenir las convulsiones recurrentes y posibles complicaciones de la actividad convulsiva repetida que podría provocar muerte neuronal, radiomiolisis y alteraciones metabólicas. La evidencia y eficacia del sulfato de magnesio en las revisiones sistémicas más seguro y eficaz que la fenitoína, el diazepam y la clorpromacina, por si acaso. Es de bajo costo, facilidad de la administración y la falta de sedación. La exposición en el útero a la terapia de sulfato de magnesio disminuye el riesgo de parálisis cerebral. Como les decía, era neuroprotector también el feto. Y disfunción motora grave en hijos nacidos antes de las 32 semanas de gestación. Doctor, tengo una paciente de 32 semanas que está con 5 o 6 y no tengo quirófano miércoles. Hay que hacer neuroprotección porque sabemos si tiene menos de 34 y van a ser por vía vaginal, tenemos que evitar hemorragia ventricular. Por eso es que es neuroprotector. Muy bien, dijimos que la dosis de carga es de 6 gramos intravenoso durante 15 a 20 minutos y las dosis de carga de 4 a 6 se usan continuamente para no complicarles la vida. Dijimos que podríamos usar 5 ampollas de sulfato de magnesio en 1000 cc de cloruro de sodio, que en esta dilución tendríamos en teoría un gramo de sulfato de magnesio por cada 100 cc. Entonces administramos de 3 a 4 gramos endovenoso en bolo, o sea, de 300 a 400 cc en bolo, y el resto 100 gramos por hora, 1 gramo por hora o 100 cc por hora. ¿Sí? Ese es lo ideal.
Y si es que hubiera, si es que hubiera intoxicación por sulfato de magnesio, podemos usar el gluconato de calcio, ¿no? 1 gramo intravenoso donde puede administrarse para contrarrestar la toxicidad del magnesio si es necesario. Donde teníamos que ver si había toxicidad por el sulfato de magnesio, donde pues veíamos de que teníamos que realizar la vigilancia de la frecuencia cardíaca, perdón, la frecuencia respiratoria, de los reflejos osteotendinosos y de la diuresis, ¿ya? Cuando tenemos el manejo de las convulsiones recurrentes, persisten, podemos dar un bolo adicional de sulfato de 2 a 4 gramos, administrados intravenoso durante 5 minutos, o sea, rápido, con monitoreo frecuente de signos de toxicidad por magnesio. El tratamiento definitivo de la eclampsia es el parto inmediato, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Y después de la estabilización materna, considerar para determinar el tipo de parto de la gestacional y el estado del cuello uterino. Si la paciente está en trabajo de parto, la condición será la condición y posición fetal estén acordes, podemos continuar el parto de parto tipo autóxico, ¿no? Vaginal. Y la inducción del trabajo de parto entre las 32 y 34 semanas de gestación para gestaciones más tempranas y con una puntuación de Bishop favorable. Si es que es una preeclampsia sin criterios de severidad, pero tiene entre 32 a 34 semanas, con un Bishop bueno hay que inducirlo, ¿no? Se pueden utilizar agentes de maduración cervical para manejar la puntuación de Bishop, lo que les decía el misoprostol. Y el índice de Bishop valora estos parámetros, que son la dilatación del útero, el borramiento, posición, consistencia y altura de presentación. Lo primero es la dilatación. Si no hay dilatación es un valor 0. Si hay dilatación entre 1 a 2 centímetros es un punto. 2 centímetros es 3 a 4. 3 centímetros de dilatación es a 45. Perdón, es un valor de 3 cuando tiene de 4 a 5 centímetros de dilatación. Un valor de, en este caso, 3. Un valor de 2 cuando hay una dilatación de 3 a 4 centímetros. Igualmente el borramiento, posición y consistencia. ¿Qué dice? Que si mi Bishop es mayor o igual a 7, es bueno, quiere decir que me va a responder a la inducción. Le pongo un medicamento vía vaginal, inician las contracciones uterinas. La reanimación fetal, cuando existe una bradicardia fetal de 3 a 5 minutos, es un hallazgo común durante o inmediatamente después de las convulsiones de eclampsia. Sí. La estabilización de la madre con anticonvulsivantes, oxígeno y tratamiento de la hipertensión grave es lo ideal. Y si el trazado de la frecuencia cardíaca fetal no mejora dentro de los 10 a 15 minutos, se debe considerar el desprendimiento oculto que puede indicar un parto de emergencia. Los cuidados postparto. Durante la terapia con sulfato de magnesio, las convulsiones por eclampsia siempre se resuelven después del parto, en unas pocas horas o días. La diuresis superior a 4 litros día es un indicador clínico más preciso de la resolución de la preeclampsia y eclampsia. Cuidando o cuando se comienza antes del parto, continuamos con el sulfato de magnesio durante 24 a 48 horas después. O sea, cuando se comienza antes del parto, el manejo, continuamos con sulfato durante 24 a 48 horas después del parto. Cuando se inicia para preeclampsia postparto o eclampsia postparto, mantener terapia durante las 24 a 48 horas. Tratamiento de la hipertensión postparto. Terapia antihipertensiva para prevenir accidentes cerebrovasculares. Ya les dije, disminuir la tensión a este nivel. Medicamentos que se utilizan antes del parto suelen utilizarse en el posparto y la mayoría son compatibles con la lactancia. Las pacientes o los pacientes con hipertensión persistente pueden requerir una transición a medicamentos antihipertensivos orales, ¿no es cierto? Y el seguimiento neurológico, casos
atípicos deben tener un seguimiento con el neurólogo. Pacientes que no cumplen con criterios para el diagnóstico de preeclampsia, hipertensión gestacional HELP, déficit neurológico persistente, pérdida prolongada del conocimiento, aparición de convulsiones más de 48 horas después del parto, aparición de convulsiones antes de las 20 semanas de gestación. Y conclusiones, a pesar de esto, muy bien. Muy bien. Preguntas. Preguntas, ¿no hay preguntas? ¿Está todo claro? Sí, doctor. Sí, todo claro, respondan. Lo único que habla es Milagros. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, por favor, a repasar. El temita está bien resumido para que lo entiendan muy bien. Sin embargo, siempre revisen, por favor, no se acostumbren a la carnecita, a lo que está resumido, sino el por qué, como ya les expliqué, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Terminamos la clase por el día de hoy. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.